Bueno, pues tengo muy buenas noches, Juana y Marni. Vamos a dar inicio a la tutoría de repaso número 2. En la tutoría de repaso número 1 y la tutoría ordinaria número 1, pues estudiamos historia, ¿no? De cómo había surgido o los inicios, ¿no? De las geometrías no euclidianas con el quinto postulado de Euclides. Y miramos algunas cuestiones que ya no iban a funcionar, bueno, del quinto postulado, al menos de manera intuitiva, ¿no? En las geometrías no euclidianas, ¿no? O en otras geometrías que no son planas. Entonces, en esta tutoría, pues vamos a entrar a hablar sobre, bueno, la unidad número 2, sobre el grupo de transformaciones de Möbius. Pero antes, pues, empezamos a, ¿cómo se llama? Antes de iniciar con las transformaciones de Möbius, es importante que tengamos claro lo que sería una distancia sobre un espacio métrico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir una métrica, ¿no? Que eso, pues, prácticamente ustedes lo van a volver a estudiar cuando lleven topología, ¿no? No sé si en análisis real ya han visto un poco de espacios métricos. Yo hasta ahorita estoy llevando esa materia y hasta lo que hemos visto, no. Bien, entonces, bueno, gracias. Entonces lo que vamos a ir es una distancia y lo que hacemos bueno, el primer ejemplo que vamos a trabajar es con el valor absoluto, ¿verdad? Porque el que hemos trabajado de este básico, ¿no? Y bueno, lo que dice es que si yo tengo un espacio, bueno, un conjunto no vacío, X es un conjunto no vacío, entonces sobre ese conjunto X, no vacío, por supuesto, ¿verdad? Porque si el conjunto es vacío no puedo definir nada allí. Entonces, este conjunto X no vacío, le puedo yo definir una métrica en X que va a ser una función, es decir, eso sería la métrica, ¿verdad? Una distancia, ¿no? Es decir, métrica es lo mismo que decir distancia, ¿no? Entonces, es una función que está en el producto, perdón, cruz de X por X. Entonces, vive en parte del dominio, ¿no? De ese producto cruz de los dos conjuntos, del conjunto a sí mismo, ¿verdad? X por X. Y va a dar un número real, ¿verdad? Entonces yo hago el producto de ellos y lo mando a un número real que satisface las siguientes propiedades para cualquiera tres números que yo tomo en el conjunto. Entonces yo tengo tres números X, Y, Z que están en el conjunto. Entonces lo primero que va a existir es la positividad, ¿no? Es decir, que la distancia de dos puntos X y Y siempre va a ser mayor que cero. En el caso que son diferentes, ¿verdad? Que X y Y es diferente. Es decir, si X y Y es diferente entre ellas, es decir, que si yo tengo que X, es decir, aquí, ¿verdad? Si X es diferente de Y, entonces la distancia, dice, bueno, la distancia de esos dos puntos va a ser mayor que cero. Es decir, que tenemos aquí tengo X, aquí tengo Y, entonces, bueno, esta distancia de X, Y va a ser mayor que cero. Es decir, y es razonable, ¿verdad? Porque yo defino, es decir, la distancia, ¿no? Como el valor absoluto, por ejemplo, que el que es más sencillo, como Y menos X, o exactamente X menos Y. Entonces, prácticamente yo sé, ¿verdad? Que si yo tengo dos números, la distancia, por ejemplo, de 5 y 3, yo sé que es el valor absoluto, ¿verdad? De 5 menos 3. Y eso es 2. Entonces ese número siempre va a ser mayor que 0. Es un ejemplo, ¿verdad? De distancia muy sencillo de valor absoluto, ¿no? En el caso, ¿no? Que X sea igual a Y, entonces tenemos la distancia, bueno, X, con X, X, ¿no? Y en ese caso, pues por la definición vamos a tener valor absoluto de 0, ¿verdad? Que eso sería 0, ¿no? Entonces tendríamos en el caso que son iguales, ¿no? Si X es igual a Y, estaríamos diciendo pues igual, ¿no? 5 igual a 5, por ejemplo. 5 igual a 5, que sería el mismo punto. Entonces, distancia de 5,5, sé que el valor absoluto, bueno, de 5 menos 5, que eso sería 0, ¿no?
También que esto es lo mismo, ¿no? Y esto es por la misma propiedad del valor absoluto, como decir, estamos trabajando con el valor absoluto porque es el que más con nosotros tenemos alusión, pero igual, lo que dice que hay simetría, ¿no? Es de lo mismo que yo tenga x, y, que es igual a la distancia de y, x. Si yo tengo el valor absoluto de x menos y, yo sé que le puedo sacar menos y me quedaría y menos x, y el valor absoluto, nosotros decimos sabemos que el valor absoluto de x y es igual al valor absoluto menos y menos x, es decir que estos son iguales, pero esto sería de yx, ¿no? Y ahí, ¿verdad? Y la otra es la desigualdad triangular, la desigualdad del triángulo, es decir que si yo tengo la distancia de x, y, esa sería menor o igual que la distancia de xz más, bueno, la suma de zy, ¿verdad? Entonces, si D es una métrica, entonces diremos, es decir, que si cumple la 1, la 2 y la 3, entonces decimos que es una métrica, ¿no? Y entonces, la desigualdad triangular, que es la que a veces se complica un poquito para demostrar, ¿no? En estas propiedades de distancia, es la que vemos totalmente al principio, ¿no? Que si yo tengo un triángulo A, B, C, entonces lo que dice que esta distancia, ¿verdad? AB y la BC y la AC, es decir, que la AC es menor o igual que la suma, ¿verdad? De la distancia de AB más la distancia de BC. Esta es como tal, conocemos la desigualdad triangular. Entonces ahora si tenemos distancias, ¿no? La distancia de AB más la distancia de BC es exactamente mayor, ¿verdad? Mayor o igual que la distancia de AC. Y eso, entonces, si cumple la 1, la 2 y la 3, entonces llamamos a esa distancia, ¿no? Métrica, a esa distancia o métrica. O sea, a veces nos vamos a referir a métrica o simplemente distancia, ¿no? Simétrica significa distancia. Entonces, esa métrica diremos que es un par x, d, es decir, el espacio x y la distancia d es un espacio métrico. Y estos espacios métricos es un caso particular de un espacio topológico. Que eso lo vamos a ver en topología, ¿no? Entonces, decir que lo más cercano a un espacio, de hecho, se lo va a llamar en aquel momento, cuando lleven ustedes topología, le van a llamar a ustedes topología usual, ¿no? Esto, la topología que está inducida por el espacio métrico, tal como lo que estamos viendo ahorita, eso se le llamará una topología, es decir, inducida por, usual, ¿no? Una topología usual. Pero eso, o sea, solo es, esto lo van a ver más. Ahorita no es el tema este de topología, sino de geometría nuclear. ¿Por qué va a ser importante? Porque cuando definamos las transformas de Mobius vamos a definir un espacio métrico. Entonces, no totalmente como tal, pero necesitamos tener claridad sobre él. Bien, y entonces un ejemplo sencillo es el valor absoluto que decía. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto de los números reales, ¿no? Estamos usualmente considerando la métrica del valor absoluto, ¿no? Y entonces la pregunta es, podría yo preguntarme, o sea, ¿es una métrica así definida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo de verificar para que sea una métrica? La primera es que la distancia de x, y es mayor que 0. Si x es diferente de 0, de y, ¿verdad? Y es 0, si x igual a 0. Perdón, x es igual a y. Y eso es claro, ¿no? Porque tenemos dos pares, es decir, yo tengo la distancia definida como x, y igual al valor absoluto de x menos y. Entonces, x, y son dos números reales, ¿no? Entonces, prácticamente yo sé que el valor absoluto de esto siempre va a ser positivo, ¿no? Es decir, en el caso, si x es diferente de 0, de y, perdón, diferente de y, entonces yo sé que el valor absoluto de esto es mayor que 0. Y si en el caso que x sea igual, si x es igual a y, entonces tendría x menos y, ¿verdad? Y eso pues por la definición del valor absoluto, pues yo sé que esto va a ser valor absoluto de 0 y esto va a ser 0. Así recuerden que la definición de valor absoluto se define como x para los mayores iguales y menos x para los menores, ¿verdad?
Entonces prácticamente cuando yo digo el valor absoluto de menos 5, digo menos 5 por menos, por la definición, ¿verdad? Menos por menos da más. Entonces el valor absoluto de menos 5 siempre va a ser mayor que 0, por ejemplo. Siempre va a ser 5, ¿no? Entonces ya cumple la primera, ¿no? La positividad, es decir, cumple la positividad, ¿no? Luego hay que verificar el 2, que es la transitiva, ¿no? Que x es igual a decir, la distancia de x, y es igual a la distancia de yx. ¿Y que sabemos? Por definición sabemos que la distancia de x, y es igual a la distancia de x menos y, ¿no? Pero yo puedo sacar factor común menos y menos x, y entonces aquí me quedaría, ¿verdad? Por definición va a dar absoluto menos, y aquí menos y menos x, ¿no? Y eso me daría y menos x, que exactamente es la definición de yx, ¿no? Y entonces ya quedaría que sí son iguales, que de x, y es igual a x, y. Y entonces cumple con ser transitiva. ¿Cómo se llama? Simétrica. Simétrica. Es simétrica. Y la 3, pues que tiene que ser que la distancia de xz es menor que la distancia de xy más la distancia de yz. Voy a revisar porque no me acuerdo bien si así era. Ahí se va a triangular, ¿no? Y sí, ¿verdad? Decía que XY, XZ y ZY. Bueno, en este caso están tomando el Z antes, ¿no? Pero igual, el Y también se puede tomar, entonces sí que está bien. Entonces, es decir, siempre va a haber un eslabón que sería en este caso lleno. Bien, entonces partimos de acá, ¿no? Yo sé que la distancia de x, y, perdón, x, z es el valor absoluto de x menos z, ¿sí? Pero entonces, como yo tengo, ¿cómo se llama? Yo tengo tres números reales, ¿no? Que es x, y, z, son números reales. Entonces, ¿qué puedo construir? Es decir, hacer un edificio, ¿no? Yo puedo entonces, aquí dentro, ¿qué puedo hacer? Sumar y restar y. Y aquí ustedes saben que no alterado, ¿no? Y ahí me faltó, ahí me confundí, ¿verdad? Es decir, ahí es menos, ¿no? Entonces ahí nosotros no hemos alterado nada, ¿no? Porque podemos sumar y restar en la misma igualdad, en este caso, y bueno, es decir, aquí se mantiene la igualdad, ¿no? Pero cuando no, cuando va a pasar a ser menos, ya lo vamos a ver, porque por ejemplo, sabemos, propiedad de valor absoluto, que A más B, por ejemplo, es menor o igual por propiedad de valor absoluto más, así, ¿verdad? Es decir, valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más B, por definición. Entonces aquí lo que yo he hecho es 0, ¿verdad? Aquí lo que estoy haciendo es sumando 0. Cuando entonces yo agarre convenientemente el XY, por ejemplo, yo agarro este y agarro este, X menos Y, luego más, luego agarro el Y menos Z, y aquí ya puedo aplicar, aquí se mantiene la igualdad, pero acá aplicando la propiedad que tenemos acá, esta de acá, se va a hacer volver menor, ¿no? Menor. Entonces cuando diga valor absoluto de x menos y más el valor absoluto de y menos z, allí ya aplico menor. Pero ¿quién es este de acá? La distancia de xy. ¿Y quién es la distancia de este? La distancia de yz. Prácticamente está cumpliéndose la desigualdad triangular. Y ya. Entonces lo que estoy diciendo que como cumple la 1, cumple la 2, cumple la 3, entonces estoy diciendo que el valor absoluto así definida, usualmente considerando con la métrica del valor absoluto, es una métrica, decir que es una métrica. Y bueno, por lo tanto, la distancia del espacio, en este caso los reales, porque estoy en los reales, coma D, que es x, y, como el valor absoluto de x menos y, es un espacio métrico. Es decir, es el espacio métrico de la métrica del valor absoluto, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, hasta este momento no sé si hay alguna duda, alguna inquietud sobre lo que he hecho.
Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Juana. Fíjese que, bueno, yo tuve problemas con el internet y me sacó un momento. No, no lo vi desde que empezó, pero, está bastante clara la explicación. El problema es, al menos yo leí ahora un poco, pero está bien difícil. Yo casi no le entendí. Pero ya con esto siento yo que sí, sí nos ayuda Ya, bastante. ya, Juana, sí, la idea es que con la tutoría pues vayamos sacando dudas, ¿no? Entonces, bueno, en caso de allí, solo estamos definiendo la métrica y no es prácticamente lo que vamos, pero lo vamos a ocupar, ¿no? Entonces, sí es importante que al menos recordemos qué es una métrica. Recuerden que es una distancia, que cumple positividad, que cumple simetría y que cumple la desigualdad triangular. ¿Por qué? Porque como de allí vamos a definir las transformaciones de Möbius. ¿Y para qué las vamos a definir las transformaciones de Möbius? Porque aquí estamos en los reales, luego pasamos a los complejos, que ustedes en el último año ven variables complejas. De hecho, para mí geometría no euclidiana tendría que estar ya en el último año. ¿Por qué? Porque se podría hablar un poquito más, pero igual, no pasa nada. Yo voy a tratar pues, empezar de cero. Entonces, como les decía acá, estoy tratando de poner ejemplos muy sencillos, ¿no? Porque es decir, prácticamente el valor absoluto ahora ya si lo dotamos de la positividad, porque sabemos que el valor absoluto es positivo, la dotamos de simetría, la dotamos de transición triangular, ya hablamos de una métrica y decimos que un espacio métrico es lo que habíamos hecho acá, ¿no? Es decir, que lo que teníamos en la anterior lámina, es decir, para cualquier conjunto que cumpla las tres características, estas tres, positividad, simetría y desigualdad del triángulo, entonces es lo que le llamamos un espacio métrico y le cumple una métrica, ¿no? Dotado por el valor absoluto, dotado por ejemplo, por el supremo, por el máximo, o ¿cómo se llama? Por el ínfimo, o por cualquier otra distancia que podemos conseguir, ¿no? Por ejemplo, la distancia entre dos puntos, recuerdan que la definimos como la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y cuadrado menos y2 menos y1 al cuadrado, va la raíz cuadrada. Entonces, esa es otra distancia, ¿no? Decir, para definir, por ejemplo, distancias en dos puntos como la geometría, ¿no? ¿Cómo se llama? En la geometría analítica, ¿no? Pero es igual, siguen siendo ejemplos de particulares que podemos definir como, como espacios métricos. Ahora, bien, también es importante que definamos, eh, bueno, Marlene dice que todo bien, creo que con la práctica vamos a ir aprendiendo. Bien, entonces, mm, lo que vamos a definir ahora es lo que es bueno, un espacio normado, ¿no? Tanto así como que lo vayamos a ocupar como tal, no va a ser acá, va a ser a lo mejor en topología, bueno, que no va a ser a lo mejor, que sí que va a ser en topología, pero que, es decir, es necesario para lo que vamos a seguir continuando después. Entonces, ¿qué vamos a decir que va a ser una norma? Pues bien, una norma es un espacio vectorial. En este caso, pues podemos trabajar K. En K, pues puede ser los reales, puede ser los complejos. Entonces, aquí estamos definiendo o en cualquiera, ¿no? En cualquier espacio. Aquí tenemos cualquier espacio. Y entonces, bueno, tenemos X, que es el espacio vectorial sobre cualquier campo, los reales, los complejos. Bueno, en este caso estamos diciendo que es un campo de los reales o los complejos, por ejemplo, dice, ¿no? De los reales o los complejos. Pero puede ser cualquier otra cosa, pero igual, dejémoslo ahí, ¿no? Entonces diremos que hay una mapeo que iría de, ¿cómo se llama? En este caso ya no se llama valor absoluto porque lo estamos definiendo como doble valor absoluto. Entonces siempre definimos esto como en este caso ya en normado, ¿no? O normado. Y entonces siempre iría bueno, en este caso del espacio, pero no el producto, sino que del espacio X vectorial a los reales, y esta es una norma si satisface las siguientes propiedades. Lo primero es que el espacio como tal, es decir, si yo tomo un X en el espacio, eh,
Entonces esto siempre va a ser mayor que 0. Similar a lo que lo miramos en el anterior. En el caso que x sea diferente de 0, claro está, ¿verdad? Porque si x es 0, entonces me quedaría en la norma de 0, ¿no? Y la norma de 0 prácticamente sería 0, ¿no? Entonces ahí tenemos un capa similar al otro anterior, ¿no? Y la 2, lo que hice es que si yo tomo un escalar, es decir, claro que tomo en el campo, o en este caso los reales o los complejos, entonces ese escalar puede salir. Recuerden que el valor absoluto viene la misma idea que cuando nosotros teníamos valor absoluto de C por una X, por ejemplo, entonces quedaría valor absoluto de C por valor absoluto de X. Entonces, cuando nosotros tenemos espacios normados, sigue la misma idea, ¿no? Si tenemos a alfa, por ejemplo, multiplicado por x, entonces aquí yo le puedo sacar, pero como este es un escalar, no es un vector, es decir, alfa es un vector, no es un escalar, entonces sale como un número, valor absoluto del el vector, ¿no? Como tal, la norma del vector. Pero recuerden que estamos sobre un espacio vectorial, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de normas. La norma de un vector siempre es mayor que 0 cuando mirábamos. Y si multiplico el vector por un escalar, ese vector queda multiplicado, ¿no? Por el escalar, que es lo que está diciendo acá, ¿no? Y la otra es similar a la desigualdad triangular, ¿no? Que si yo tengo la norma de x más y, entonces dos vectores, la suma, entonces es menor o igual que la norma del vector x más la norma del vector y para todo xy, que estaría en el espacio, ¿verdad? Y a este par, x, la norma de punto acá, se le llama espacio normado. Un caso particular, pues dice claramente el valor Z es una norma. Así pues, la métrica usual, recuerden que les dije que esto va a ser una métrica usual, bueno, en este caso, luego va a ser una topología usual, ¿no? Ahorita sería una métrica en los reales, porque estaríamos trabajando acá en los R, como vimos, es una métrica inducida por esta norma, ¿no? Y que prácticamente queda así. Bueno, en este caso hemos cambiado de x de a a b, pero igual x no da igual. Entonces yo tomo dos números a b en los reales, entonces la distancia de estos dos, ¿cómo se llama? Numeritos, pues es un espacio normado, ¿no? Es un caso particular del caso vectorial, ¿no? Entonces, pero igual, todo espacio vectorial se le puede ver que tiene estas tres condiciones. Por si al caso, en algún momento hablemos de una norma, es decir, ¿cómo se llama? Un espacio, ¿cómo se llama? Una métrica normada, ¿no? Una métrica normada tiene que cumplir, aparte de lo que vimos anteriormente, cumplir estas características. Y como vemos, pues el valor absoluto cumple con la 1, ¿no? Mayor que 0. Ya lo habíamos visto. La 2 es que, por ejemplo, si usted multiplica un escalar, por decir acá, usted multiplica, por ejemplo, alfa por a menos b, y aquí estaría sacando la norma, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Qué va a pasar acá? Que, bueno, me quedaría el valor absoluto de este, que sería prácticamente el escalar, pero cuando yo digo la norma de a menos b, como esto no son más que numeritos, es el valor absoluto de a menos b, ¿no? Entonces al final me quedaría el valor absoluto de a por a menos b, ¿no? Y que prácticamente esto sería pues lo que estaríamos diciendo multiplicar, ¿no? El escalar por la distancia b, es decir que me quedaría el alfa por la distancia de a, b, porque el valor absoluto de este número siempre va a ser positivo. Entonces, como yo sé que el valor absoluto del alfa es alfa, si alfa es mayor que 0, y menos alfa, si alfa es menor, ¿verdad? Que 0. Entonces, allí quedaría siempre positivo. Y la desigualdad triangular se da igual a lo que ya habíamos visto anteriormente con esto de que hicimos anteriormente, porque todos, como son numeritos distancia, prácticamente es hacer esto mismo de acá, ¿no? Es decir, en este caso sería lo mismo. Sí, para ver. Bueno, miren, entonces sería solo la diferencia en este, que solo sería aplicando con dos valores, ¿no? En este caso, por ejemplo, tendríamos nosotros que tomar, bueno, tendríamos que tomar A y B, por ejemplo, que estaría ¿cómo se llama? En los reales, y
podría ser, por ejemplo, CD en los reales también, y entonces definimos, por ejemplo, que la norma de X pues va a ser la distancia de AB, y que la norma de Y pues va a la distancia de CD. Porque cuando yo entonces haga la norma de X más Y, prácticamente estaría sacando, decir que sería decir la norma, ¿no? De quién, bueno, del valor absoluto de A menos B, ¿no? Decir más, decir, porque quedaría aquí, ¿verdad? La distancia de AB más, porque esto sería la norma, ¿no? De A menos B, y aquí C menos D, ¿no? Entonces aquí quedaría más la norma de C menos D, ¿no? Y es prácticamente esto es menor, ¿verdad? Por la desigualdad triangular que vimos, ¿no? Es decir, que esto, ¿no? Que esto sería la norma de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, la norma de prácticamente un caso particular, ¿no? Entonces vemos que la distancia de valor absoluto es un espacio normal, ¿no? Que es lo que dice como una observación, ¿no? Como tal. Bien, y entonces esto es lo que vamos a ver como una introducción, ¿no? Digamos, antes de entrar a transformaciones de Mobius. Si de ahí a esto lo van a volver a repasar cuando vean topología, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a pasar ya de lleno a hablar sobre lo que sería transformaciones de Mobius. Bueno, entonces, las transformaciones de Mobius surgen en honor, bueno, tienen el nombre en honor a August Ferdinand Mobius en 1790 a 1868, pues él fue su periodo de vida, y pues él estudió las transformaciones especiales, conformes, transformaciones racionales, lineales, transformaciones homográficas, y pues por eso se les bautizaron con el nombre honor a Edgar. Entonces, eh, eh, es algo bueno, se le atribuye a él por haber trabajado esas transformaciones. Y ya luego, pues, vamos a hablar sobre qué son las transformaciones. Y entonces lo que definimos es una función. Entonces, es decir, aquí ya no va, es decir, aquí estamos trabajando directamente en los complejos, ¿verdad? Aquí tendríamos que trabajar en los complejos. Entonces, lo que define la transformación es bueno, se define por es decir, cuando miraban ustedes transformaciones lineales, pues entonces es la misma idea, ¿no? Entonces, lo que dice, bueno, que la transformación lineal va a ir de los complejos a los complejos. Y entonces, ¿cómo va a definirse? Bueno, que va a tomar 3, 4 números complejos. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Que si toma usted, bueno, es decir, toma usted un z acá, es decir, como tal complejo también, va, esto va a ser un complejo. Es decir, estos son coeficientes complejos y el z es un número complejo. Cuando lo manda a través de t de z, es decir, la transformación lo manda de la forma a por z, multiplica a por z, más b, y lo divide entre c por z más d. Pero recuerden que, bueno, que esto no puede ser cero porque estaríamos definiendo por cero. Entonces lo que tenemos que tener cuidado es que c de z más d es diferente de cero. Y al despejar z, nos queda d sobre c. Entonces, por lo tanto, es decir, los quito de los complejos, tengo que quitar d sobre c, que es lo que estoy quitando acá, para todo z diferente de este. Es decir, que z no puede ser menos d sobre c, porque entonces al evaluar menos d sobre c, me quedaría algo sobre 0. Entonces es el único punto donde no puedo evaluar la transformación de Mobius, y entonces estaría bien definida porque es una función racional, ¿va? Entonces, bueno, en este caso una transformación racional, y a esta es la que le llamamos la transformación de Mobius, ¿no? Esta es la transformación de Mobius. También se le agrega, ¿no?, aparte de ello, la condición, ¿no?, de que AD menos BC es diferente de 0, pero ¿esta de dónde viene? Que yo le puedo atribuir, es decir, una matriz, ¿no? Es decir, que
que, es decir, luego veremos que estas son las matrices de 2 por 2. Entonces, si yo tengo la transformación Z igual a, bueno, en este caso la puedo ver como A por B, CD, multiplicada por Z, ¿no? Es decir, en este caso quedaría, en este caso por ZK, y esta quedaría multiplicada, como quedaría, por 1, pero 1 por Z, no, Z por 1 me parece, porque entonces aquí me quedaría esta, y quiero ver A por Z más B, así queda, ¿no? Esta sí es. Y que tendría que multiplicar por Z y aquí 1, ¿no? Entonces cuando multiplica quedaría A por Z más B sobre CZ más D. Entonces lo que queremos es que el determinante de esta matriz, el determinante de A, B, C, D, pues sea diferente de 0. Entonces A por B menos CD sea diferente de 0. Entonces se le agrega esa parte, ¿no? Que también tiene que ser diferente de 0, ¿no? Para que esté bien definida, porque recuerden qué pasaba cuando una matriz tenía determinante diferente de 0. ¿Alguien me dice? ¿Se acuerdan? Es decir, ¿para qué exigíamos que una matriz tuviera determinante diferente de 0? ¿Nadie se acuerda? Para la inversa. Así es, así es. Es decir, que una matriz, para que tuviera inversa, o para que admitiera, ¿verdad?, la inversa, entonces tenía que ser diferente de 0. Entonces, que si el determinante de la matriz A era diferente de 0, admitía inversa, ¿verdad? Y admite inversa. Entonces, para que esta función, esta transformación de Móbius esté bien definida, pues ya le quitamos, ¿verdad?, el 0, y ya la hicimos invertible, ¿verdad? Porque la matriz asociada a la transformación la estamos dotando de que admite inversa, ¿no? Bien, entonces, bueno, no sé si hay dudas, si no, pues igual las pueden hacer, pues, y aquí, ¿verdad? Aquí lo que está definiendo es lo que ya definí, ¿verdad? De hecho, si se sigue, dice que todas las transformaciones de Móbius pueden definirse por matrices de la forma, lo que ya teníamos acá, pero ahora, es decir, ya sabíamos, ¿verdad? Que la transformación de Móbius, Z, de AZ más D más CZ más, no, aquí es B, va, me equivoqué, aquí es D. Entonces, esta transformación de Móbius puedo asociarle las matrices, ¿verdad? Pero recuerden que son todas las matrices, no, ya me volví a confundir, son todas las matrices que tienen determinante diferente de 0, ¿no? ¿Sí? Es decir, que aquí tendríamos, aquí ya sabemos que de entrada decíamos que Z, pues sí, sea diferente de C menos, ¿cómo sería? Menos D sobre C, ¿verdad? Yo así no sé si dice buen despeje. A veces tengan cuidado que me confunde. Quiero ver el despeje, menos D, sí, dice buen despeje. Bien, entonces, tiene que ser diferente de Z, diferente de menos DC, de menos D sobre C, y además, pues tendría que ser que ¿cómo es? A por D menos C por B sea diferente de 0, porque era el determinante, A por D y C menos B. Entonces, bien, pero ahora nos interesan las matrices que tienen determinante 1. La matriz A, B, C, D que dejan determinante 1. Entonces, las matrices que dejan determinante 1, a este grupo de matrices, todas las matrices que denotan, entonces las denotamos por SL12, porque recuerden que los coeficientes son complejos y son matrices de 2 por 2, ¿no? La dimensión de esta matriz es 2, ¿no? Entonces lo que decimos es la dimensión de todas las matrices denotada. Este grupo es un grupo, lo podemos demostrar. Recuerden, para que sea un grupo, que es lo que tenía que cumplir, ¿verdad? Que fuera cerrado,
que fuera, ¿cómo se llama? Que fuera asociativa, que existiera elemento neutro, el elemento inverso, y si cumplía esas 4 características, entonces decíamos que era un grupo. Entonces, si ustedes quieren demostrar que este es un grupo, pues tendrían que verificar eso. Y es más, no solo podemos determinar que es un grupo, el grupo de todas estas matrices, también podemos calcular el centro de este grupo de matrices y que ese grupo de matrices va a dar exactamente más o menos la identidad, pero de este, ¿verdad? Entonces los van a interesar el grupo de matrices con centro más o menos la identidad, porque recuerden que la identidad, bueno, la identidad de la matriz identidad funciona muy bien, pero, es decir, esta es la identidad, ¿no? Pero si ahora digamos que lo multiplico por menos, también, es decir, entonces más o menos esta matriz, es decir, si aquí le pongo más o menos y aquí más, entonces esta identidad funciona muy bien, ¿no? Es decir, en este grupo, entonces por eso es que vamos a denotar que con la identidad vamos a trabajar, ¿no? No sé si hay dudas hasta este momento. ¿Todo claro? Bien, Marni dice que no. Bueno, entonces continuemos. Y bueno, los demás, no sé si Juana, Carlos están bien. Es decir, si voy rápido o si no sé, me pueden pausar. Bien, Juana dice que está bien. Bien, entonces continuemos. Pues vamos a definir las composiciones de las transformaciones de Möbius. Y recuerden que igual que podíamos componer funciones, también podemos componer en este caso transformaciones lineales, en este caso una transformación de Möbius. Es un caso particular. Bien, entonces si nosotros tenemos dos transformaciones T1, la T1, es decir, tenemos dos transformaciones de Möbius, la T1 y la T2. Recuerden que cuando hablamos de transformaciones de Möbius, lo que tenemos que acordarlo es las dos características que dimos al inicio, ¿no? Que el determinante de cada una de ellas tiene que ser diferente de 0 y la otra es que no puede estar definida sobre 0. ¿Va? Entonces tenemos las dos transformaciones de Möbius. ¿Cómo las definimos aquí? Pues una como T1 que iría como la normal que se define, ¿no? La T1 que iría como AZ más B sobre CA, no, aquí es CD, CC, ¿cómo es? Aquí está mala, ¿no? Aquí CZ, CZ, entonces aquí sería CZ, CZ más D. Y luego la T2 siempre sería una Z, pero es decir, el complejo se mantiene, pero los coeficientes de la matriz van a cambiar. Entonces sería A' de Z más B' sobre C' de Z más D'. Entonces es como que tenemos dos matrices, ¿no? Diferentes, porque es decir, si tuviéramos la misma matriz, porque A, B, C, D, entonces fuera no tuviera chiste, ¿no? Y la B pues tiene que ser C', ¿cómo se llama? A', B', C', D'. Ya. Entonces es similar, ¿no? A esto, tener dos diferentes tienen que ser, ¿no? Bien, entonces cumplen las dos propiedades. Recuerden, el determinante tiene que ser diferente de 0 para ti las dos matrices. En este caso, la matriz asociada a la transformación de Möbius. Entonces, podemos definir la composición, ¿no? De función, en este caso de transformaciones de Möbius, como la que conocemos, ¿no? O sea, si yo compongo, bueno, si yo tengo la composición de T1 con T2, en Z, pues nosotros sabemos que primero vamos a hacer la T1 y luego a la T1 le aplicamos la T2, ¿no? Tal como aquí lo tenemos. Entonces aquí sería T2, ¿verdad? Y la T1 ya sabemos quién es, ¿va? La T1 sería AZ más B sobre CA más D. Ahora, y al aplicar la transformación, ¿qué haríamos? Que toda esta pasaría a donde tenemos la variable. Entonces, ¿qué quedaría cuando le aplicamos la T? Es decir, a la T1 aplicada a la T2. Me quedaría A' ¿de quién? De A, Z, A, B,
sobre CA más D prima. Y abajo quedaría la C' por AZ más sobre CA más D prima. Y allí sería la que le llamamos T3, ¿verdad? Que sería otra transformación de Möbius. Aquí la vamos a poder operar, ¿va? Ahí ya está, pero allí solo sería de operar, ¿no? Pero lo que vemos acá, que también igual por cuestión de tiempo, porque esto sería cuestión algebraica, vemos que es una transformación, es decir, cuando hacemos composición de transformaciones de Möbius, me da otra transformación de Möbius, que es lo que nosotros queremos rescatar acá, ¿no? Que va a quedar exactamente esto, lo puedo llamar un Z', porque va a ir multiplicado todo esto. Bueno, de hecho aquí cuando multiplique todo esto, aquí me quedaría A'AZ más A'B, esto lo mando acá porque es número, y el otro me quedaría, bueno, aquí es un Z, entonces me quedaría A'CZ más más AD', y así sucesivamente. Sacamos el mínimo aquí, multiplicamos, es decir, suma de fracciones, y ya tenemos ya tenemos nuevamente lo que tenemos, lo que queremos. Y los numeritos siempre van a ser normales. Lo que nos va a interesar es que siempre nos va a quedar un Z y algo, un Z por algo aquí, más algo acá, sobre acá algo Z, más algo acá. Y esa sería la T3, ¿no? Entonces eso igual, no solo son cuentas, sino no tiene nada, ¿no? O sea, sí queda claro, ¿no? Que la composición de transformaciones de Möbius me da otra transformación de Möbius. Importante para lo que va a continuar, ¿no? Y entonces, pues, podemos hacer varias cosas con las transformaciones de Möbius. Por ejemplo, cuando hacemos composiciones, es decir, toda transformación de Möbius es la composición de traslaciones, inversiones, rotaciones, homotesias. Y eso es lo que llamamos las isometrías, en este caso, en las transformaciones de Möbius, ¿no? Pero entonces, ¿qué es una traslación? Recuerden que sería prácticamente trasladar el complejo a unidades. Entonces, por ejemplo, si yo tengo T1 de Z, entonces va a ser igual a Z más A. Y eso es lo que está diciendo, es que si yo tengo el complejo Z, cuando le aplico la traslación, entonces se podría estar trasladando Z más A. Entonces ya no estaría acá, ¿verdad? Entonces el complejo va acá o iría acá, pero se mantiene la dirección, ¿va? Es decir, aquí tenemos Z más A. Entonces, o podría ser menos A, aquí va a depender, ¿verdad? Podría estar menos A, Z menos A. Pero lo que ha hecho es trasladarse, ¿va? Es decir, en el mismo sentido se mantiene. Recuerde que un complejo tiene dirección y tiene, ¿cómo se llama? Este argumento, entonces eso le da un sentido. Y también se puede hacer una inversión, y una inversión sería el complejo invirtiéndolo. Recuerde como sacándole el recíproco. Lo que hacíamos en el caso de los números, pues este lo estaríamos invirtiendo, ¿no? Si lo multiplicamos por un escalar, en este caso, lo estaríamos haciendo una rotación. En el caso, bueno, sabemos que el valor absoluto en este caso sería 1. Pero, por ejemplo, si es diferente de 1, en el caso que sea diferente de 1, entonces sería una homotesia. Pero en ese caso lo estaríamos haciendo más chiquito o más grande, porque esto podría darse o que sea exactamente menor a 1, porque si es igual, ya sabríamos que sería una homotesia, una rotación, y si ya es mayor a 1, pues entonces ambos serían homotesia. En estos casos sería una homotesia. Y en el caso que sea totalmente 1, es una rotación la que hace. Y si de un ángulo determinado, ¿verdad? Y cuando es multiplicado siempre por z, pero es diferente, es decir, que solo me importa
De hecho, aquí solo se ha definido para los positivos, ¿va? Solo me importan los positivos, entonces dejemos los negativos en paz, entonces, o los menores que 1, entonces quedaría que sería un notación. Y dice que también de hecho, dice si se cumple que si usted hace la T4, es decir, la composición de las 4, la T4 compuesta con la T3, con la T2 y la T1, entonces lo que le da es exactamente, le puede dar Z como Z más D sobre C, la T2 como 1 sobre Z, es decir, si lo toma así va, es decir, si toma usted que la T1 lo va a tomar como Z más DC, la T2 como 1 sobre Z. O sea, prácticamente esto sería de estar tomando, recuerde que aquí esto de DC era lo que quedaba que tenían que ser diferente. Entonces el A, pues DC, el T2 como 1 sobre Z, el T3 como B menos C menos A sobre C cuadrado por Z, y el Z, el 4 como Z más AC. O sea, esto, la idea es que cuando hagamos esta composición, pues siempre nos va a dar, nosotros vimos que nos va a dar otra transformación de Möbius. Entonces igual, si ustedes hacen esta transformación, va a quedar una transformación de Möbius especial porque ven aquí queda el determinante, ¿no? Aquí teníamos, recuerde que B menos C menos AD diferente de 0. Esto era una de las propiedades que debía cumplir, que el determinante sea diferente de 0, lo estamos mandando arriba, y este era que tendría que ser diferente, ¿va? Z menos D sobre C. Y lo estamos colocando como una traslación, aquí lo estamos colocando como una rotación, y los demás, la inversión, la dejamos igual, y al final la última que sería otra traslación, ¿va? O sea, una traslación de C. Y entonces al hacer esa composición, es decir, de toda la T4, la T3, la T1 y la T2, nos da una transformación de Möbius especial que cumple estas condiciones, pero sigue cumpliendo estas condiciones. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que acabamos de ver. Dice Carlos Quintanilla, Colindre, ¿qué significa SLC2? Bueno, ya se lo definí, pero igual si quieres lo defino nuevamente. Serían las matrices de 2 por 2 que tienen, bueno, los coeficientes en los complejos, A, B, C y D son los complejos que tienen determinante 1. Prácticamente. Bien, lo que vamos ahora a ver sería, ya vamos a entrar a hablar un poquito más de la proyección histográfica porque tenemos que, recuerden que hablar sobre, prácticamente entrar a la geometría no euclidiana, pero esto serían las bases, ¿no? Para ya empezar a hablar sobre geometría no euclidiana. Y entonces lo que estamos trabajando ahorita sería en el plano. Y lo que dice, bueno, la definición sería que los puntos, una definición, que los puntos del plano complejo junto con el infinito forman el plano complejo extendido. Y lo vamos a denotar por ¿cómo se llama? El complejo gorro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Incluir el símbolo infinito. En particular, entonces, lo que queríamos estar extendiendo son las transformas de Möbius a los al plano extendido. Y entonces, recuerden que el plano complejo sería este normal, ¿no? Y ahí hemos estado trabajando las transformaciones. Pero si yo le uno el infinito, el punto del infinito, entonces eso sería el plano extendido. Este sería ¿cómo se llama? El plano complejo extendido. Y entonces acá, es decir, ya incluyendo el infinito, si quieren lo incluyen así, a veces algunos libros lo incluyen nada más y pues ya el infinito ya. Entonces esta transformación de Möbius ya en el plano extendido siempre va a tener las mismas características, pero la diferencia es que recuerdan que, bueno, aquí todavía se sigue manteniendo que AD menos BC tendría que ser diferente de 0 por las matrices, pero aquí ya no me importa que Z
sea igual a menos C sobre, ¿cómo se llama? Menos D, ¿verdad? Menos D sobre C. Porque lo que voy a hacer en este caso es que cuando evalúe C menos D sobre C, yo sé que esto me va a dar el infinito. Entonces yo ya no tengo problema porque ya lo incluí, ¿no? Entonces pues, yo sé que aquí me quedaría algo sobre 0, aquí un número K, pero eso, o sea, K sobre 0, eso lo mando al infinito. Y ya, entonces ya está solucionado. Entonces ya no me va a preocupar. Ya con el plano extendido ya no me preocupo por qué hacer cuestiones en infinito. Digo, cuestiones aquí porque ya lo uní en el plano. Entonces lo que dice es que eso es lo que vamos a llamar una esfera de Riemann. ¿Y qué es la esfera de Riemann? Pues exactamente, pues sería eh, tener decir, una tripleta x1, x2, x3 en tres dimensiones, tal que la norma de x1, x2, x3, es decir, esta sea 1. Y recuerden que la norma X1, la norma de X2, la norma de X3, prácticamente es, es, ¿cómo se llama? Cuando tenemos acá con norma, entonces prácticamente es X1 al cuadrado, más X2 al cuadrado, más X3 al cuadrado. Y eso tiene que dar 1. Entonces lo que estamos teniendo es una esfera. Pero aquí, como la estamos tomando en el plano extendido, es la que le llamamos la esfera de Riemann. Entonces, la ecuación, cuando vieron, creo que vieron variable, bueno, ¿cómo se llama? Cálculo superior. Entonces ahí estudiaron cálculo en varias variables, ¿no? Entonces eso es una ecuación de una esfera, es decir, porque sabemos nosotros que si fuera x1 más x2 al cuadrado es un círculo, ¿no? Pero si le agregamos la x3, pues es una esfera, ¿no? Que sería prácticamente lo que estuvimos estudiando anteriormente, ¿no? Que serían estas de aquí, ¿no? Que estos serían, de hecho esta es la S1, que le llamamos en este caso la S, ¿cómo se llama? La S al cuadrado, porque lo que estamos haciendo es un producto de circunferencia, ¿no? Cuando hacemos variar en los planos, ¿no? Bien, pero acá estamos en el plano extendido, ¿no? Recuerden que es infinito, entonces vamos a tener que hablar sobre quitar puntos, ¿no? Y entonces eso es lo que le llamamos la proyección estereográfica, porque entonces la observación anterior que habíamos garantizado, como por ejemplo que teníamos la esfera, entonces si le quitamos un punto que serían los polos, aquí tenemos el polo norte, entonces sí, y aquí tenemos el polo sur, ¿no? Entonces estos puntos son los que molestan, ¿no? Entonces E1 es el punto del el 0001. Y es decir, es decir, aquí tendríamos el E1 y aquí tendríamos el E', que sería el punto 0,0 menos 1. Es decir, el que está en el norte y el que está en el sur, ¿no? Entonces, bien, si quitamos nosotros el punto, el polo norte y el polo, bueno, en este caso vamos a quitar primeramente el polo igual, similar, ¿no? Similar quitar, porque quitamos el polo sur, es decir, lo voy a hacer en verde, sería exactamente lo mismo, es como una inmersión, ¿no? Es decir, prácticamente una inmersión, ¿no? Estar haciendo lo mismo, pero al revés, ¿no? Entonces, prácticamente eso, ¿no? Es decir, no necesariamente tendría que estar allí, o sea, este punto Z puede estar más, pero prácticamente es lo mismo, ¿no? Y entonces hay un momento, es decir, cuando hacemos, bueno, esto de acá sería lo mismo, se convertiría totalmente, es decir, estar haciendo esto de acá también, ¿no? Es decir, una proyección acá, luego un cortito acá, y es prácticamente lo que se está haciendo acá, ¿no? En este caso. Entonces, eso solo sería el análogo. Bien, entonces a eso es lo que se le llama la proyección estereográfica, porque lo que hacemos, aquí tenemos el plano, ¿no? Este es el plano, si quieren llamarlo plano pi, o como le quieren llamar, este es el plano, y sobre el plano estoy colocando la esfera, es decir, aquí prácticamente este plano
decir, como que coloque yo, imagínense usted, tiene la hoja y pone el balón de fútbol, coloca, entonces, pero la hoja no se, es decir, aquí todavía el plano no se curva, es decir, aquí estamos cuando hacemos la proyección estereográfica, no estamos hablando de que el plano se vaya a curvar y vaya a pesar, como que colocamos algo pesado y se funde, no, es totalmente sólido. Es decir, el plano no se curva, está completamente, no estamos en el espacio. Este plano. Entonces, ¿y qué pasa en este caso? Bueno, que estamos quitando este punto, es lo que está diciendo. Entonces, al quitar ese plano, ¿cómo se llama ese punto? Porque son los puntos donde dan problema. Entonces, este punto que da problema lo mandamos al infinito. Entonces, este punto lo mandamos al infinito. Y esa biyección que se hace es lo que le llamamos la proyección estereográfica. Entonces, el punto E3 se va al infinito. Entonces, cuando evaluamos acá, recuerden que aquí estamos haciendo la proyección estereográfica de la siguiente manera, x1, x2, pero recuerden que ese 1 lo habíamos definido como x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado igual a 1. Entonces, la estamos definiendo como x1 más y x2, 1 menos x3. Porque, ¿qué pasa? Recuerde que la idea de acá es que lo de abajo, es decir, tendría que ser, decir, este problema que tiene acá. El x3 tiene que ser 1, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque cuando yo tome, por ejemplo, x3 igual a 1, ¿qué pasa acá? Me queda dividido sobre 0, ¿no? Entonces, cuando yo evalúe la transformación a través de la S3, la phi, en este caso estamos con phi, es decir, de x3, perdón, entonces en este caso, esto se va al infinito. Y es lo que está diciendo. Y lo mismo hago para el polo sur, lo mismo. Pero en ese caso estaríamos haciendo con S2 y hay que quitarle L3', que sería el otro. Y entonces cuando nosotros trabajamos sobre este de acá, porque es decir, en este caso la altura de acá, tendríamos, ¿cómo se llama? Este triángulo de acá que estaríamos formando acá, pues aquí tendríamos una distancia porque sería prácticamente el vector, ¿no? En este caso sería el complejo, ¿no? Es decir, este complejo de acá sería ¿cómo se llama? La norma de Z. Entonces luego acá pues tendríamos una altura que esta altura va a variar en respecto al x3, porque recuerden que cuando nosotros tenemos en el plano x, bueno, x, y, bueno, en este caso x1, x2 y x3, entonces cualquier punto acá, o sea, yo proyecto acá un punto, por ejemplo, x1, x2, y luego lo levanto con x3, ¿no? x1, x2, x3. Entonces la altura sería x3. Entonces esta altura de acá es x3. Y esta de acá, toda esta distancia, recuerde que la altura de la esfera, toda esta altura es 1, ¿no? Entonces aquí me queda prácticamente 1 de altura, porque estoy hasta el punto del polo. Aquí la suma, ¿cómo se llama? Esta altura es x3. Y entonces al final, esto de acá es un triángulo rectángulo, ¿no? Y este de acá, por paralelismo, es decir, también este es un triángulo rectángulo. Entonces, como aquí tendríamos prácticamente definiendo entre x1 y x2, aquí, aquí se cuenta, es decir, prácticamente el teorema de Pitágoras. Por eso queda x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Y prácticamente se cumple, ¿no? Que esta distancia de acá es prácticamente esta, es decir, esta de acá, ¿no? Esa y esa, ¿no? Y igual, lo mismo pasa para lo que es lo del polo norte, ¿no? Igual, polo sur, perdón. Entonces, adelante, Carlos. No miro la presentación, no sé si seré yo o... Yo sí la veo. Sí, yo también, bueno, yo porque trato de estar en las dos, ¿no? Es decir, estar aquí viendo porque podría, ¿no? Es el internet, dice. Bueno,
Me volveré a conectar entonces, Lick. Tal vez sea el internet. Vaya, sí, sí. Dice, bueno, que a ella también por veces se le pierde. Y fíjense que por eso no estoy utilizando Microsoft Teams, porque prácticamente Microsoft Teams sí consume bastante data, o decir, utiliza bastante internet. Entonces, por eso es que estoy utilizando Meet para evitar ese problema. Pero como ya empiezan las lluvias y todo eso, quizás eso está fregando, porque al menos aquí quiere llover. Entonces, eso va a ser, ya viene lo que es el invierno y vamos a tener ese problema, la señal y todo. Bien, no sé, Carlos, y ahora sí. Sí, Ramiro, Lick. Bien, entonces esto también lo van a ver, pero en variable compleja, la predicción historiográfica. Entonces hasta aquí todavía yo no estoy hablando, aquí no está, ya hoy creo que ya está grabando. Sí, ya. Bien, entonces aquí todavía es cuestión de, bueno, en este caso variable compleja. No hemos definido nada nada de cómo es geometría, ¿cómo se llama? Geometría hiperbólica, pero que esto es la base, ¿no? Para lo que tenemos que aprender. Por eso estoy diciendo que tenían de ser esto una materia de último año, ¿no? Porque igual en todas estas cosas las van a ver, ¿no? Más detalladamente. Bien, entonces todo esto que estaba diciendo, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, eh, algunas cosas de la transformación que estábamos viendo anteriormente, el determinante siempre se va a mantener diferente de cero para que esté bien definida, ¿no? En el plano complejo extendido. Recuerden que el plano complejo extendido es exactamente el plano normal unido al infinito, ¿no? Entonces sería, y allí pues definimos la esfera, la expresión historiográfica y toda la cosa. Entonces, pero donde no, decir que donde no se aplica, donde habían problemas, por ejemplo, un problema en esta, ¿cuál era? Era que Z tenía que ser diferente de menos D sobre C. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Que cuando evalúo entre bueno, aquí más, menos D sobre C, cuando evalúo D sobre C, se manda al infinito, ¿no? Entonces ya aquí ya está solucionado, ¿no? Entonces este punto, pero ahora se considera otros casos, por ejemplo, cuando C sea, bueno, en un caso particular sería, si C es 0, entonces en el caso que C sea 0, me quedaría esta transformación, como esto sería 0, esto quedaría 0, ¿no? Entonces me quedaría un T barra, perdón, de AZ sobre B, no, todos más B sobre D va. Bueno, lo voy a hacer acá. El T barra de Z, como estoy diciendo que C es 0, entonces me quedaría AZ más B sobre D. Y esto pues lo puedo escribir como AD, perdón, por Z más BD. ¿Sí? Entonces lo que dice que en este caso, cuando yo evalúo el infinito, es decir, yo hago el infinito T barra, entonces, aquí T barra, ¿no? Entonces ese lo manda al infinito. Es decir, infinito al infinito. Y es decir, es como decir un paso particular. Pero en el caso de que C sea diferente de cero, es decir, en el caso que C sea diferente de cero, cuando yo evalúo el infinito, lo mando ¿cómo se llama? A sobre C. A sobre C. Por igual que en este caso quedaría prácticamente trabajar con estos dos decanos, que sería, lo puedo llevar, ¿no? Es decir, si yo, ¿cómo se llama? Si yo agarro esto así, por ejemplo, digo que, vaya, voy a hacer, ¿por qué queda esto, no? Es decir, tengo CZ más D. Entonces vengo yo y divido todo ¿cómo se llama? Acá, por ejemplo, divido CZ más B. Y acá pues CZ más B sobre CZ. Bueno, ya lo estoy dividiendo sobre CZ.
Entonces acá me quedaría AC, Z más B sobre CZ sobre 1 más DCZ. Entonces esto de acá, cuando yo lo vuelvo infinito, entonces esto lo mando que esto se mande a AC. Eso hace, ¿no? Cuando lo vuelvo infinito. Entonces el infinito, pero cuando sea diferente de 0, ¿no? Porque C tiene que ser, es decir, si C es igual a 0, lo estoy mandando al infinito, porque me quedaría que C no puede ser, C tiene que ser diferente de 0 para que vaya al infinito. Es decir, ¿por qué? Porque quedaría, ¿cómo se llama? Si es 0, sería infinito, porque me quedaría A sobre 0, ¿vale? Y eso sería infinito, ¿no? Y ya lo demás no me importa, decir que me da nada. Y cuando sea diferente de 0, pues lo mando a cena. Por eso, ¿no? Por esa transformación. Son cuestiones más algebraicas. Bien, y bueno, acá, bueno, si ustedes recuerdan, era importante lo de la métrica porque acá se define, ¿no? Y aquí lo que se define es una métrica cordal. Entonces, recuerden lo que tenía que cumplir, que tenía que ser positiva, que tenía que ser simétrica y cumplirse con la simetría del triángulo. Entonces, ¿qué se define la métrica cordal? Con el plano complejo extendido. Recuerden que tenemos, incluyendo el cero, ¿cómo se llama? El infinito, y se define de siguiente forma. Entonces, yo tengo la distancia de los complejos, tomo dos complejos y la defino de la siguiente manera. Si los dos complejos son diferentes del infinito, lo defino de esta manera, como 2 valor absoluto de z1 menos z2 entre la raíz cuadrada de 1 más z1 al cuadrado por 1 más z2 al cuadrado. Y si es z2 es infinito, es decir, porque z2 es infinito, entonces solo quedaría 2 sobre la raíz cuadrada de 1 más z1 al cuadrado. Es decir, y eso pues es un subespacio métrico. Entonces, ¿por qué es un subespacio métrico? Porque como es una métrica, recuerden que cuando cumplía con ser una métrica, es decir, aquí no, yo no lo voy a hacer, es decir, si ustedes quieren comprobar, pues prueben que lo primero que sería positiva, es decir, positiva, en decir DC, de Z1, de Z2, tiene que ser mayor que 0, tiene que cumplirse que la simétrica, ¿no? Es decir, que tiene que ser simétrica, que tiene que cumplir que aquí sería la 2, ¿no? Que de Z2, Z1, Z2 sea igual a D, aquí se va, de C, de Z2, Z1, y la última, pues que si tomo la desigualdad triangular, ¿no? La desigualdad del triángulo. Eso solo son cuentas, ¿no? Es decir, no es mucho complicado, es decir, creo que igual se lo puede dar tarea. Entonces, Z1, es decir, no evaluada, ¿no? Z1, Z3, menor o igual que DC de Z1, Z2, más DC de Z2, Z3. Eso cumple, ¿no? Y entonces eso, por la definición esta, fácilmente se puede ver mayor o igual que 0, que es transitiva, cambia todas las cosas y la 2 se da, ¿no? Ahora bien, como cumple la 1, la 2, la 3, es un espacio métrico en R3. Y esta distancia define un efecto en el espacio métrico del espacio extendido. Y en término cordal proviene de que mide cuerdas, ¿no? Entonces por eso se llama métrica cordal, ¿no? Porque en este caso mide cuerdas o geodésicas. Bueno, en este caso ahorita todavía cuerdas, ¿no? Entonces esto va a jugar un papel muy importante porque va a medir, es decir, podemos encontrar la distancia entre dos puntos en la esfera. Entonces ahorita está midiendo cuerdas. Es decir, yo tengo la esfera aquí, muy fea, pero supongamos que es una esfera muy bonita, ¿no? Entonces, y yo tengo, por ejemplo, un complejo acá, Z1, y acá, por acá, aquí al fondo tengo entonces el Z2, ¿no? Entonces, esta cuerda me la define esta decano. Es decir, que me encuentro yo la distancia, ¿no? De estos dos puntos, ¿no? Entonces encuentro la distancia entre ellos, ¿no? Como, o sea, haciendo es decir, como la proyección de Z1 menos Z2, ¿no? Como de esta forma, ¿no?
Ahorita no importa mucho, sí, lo importante es que tengamos la noción de distancia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer luego, ¿no? No se preocupen de esto, ¿no? Entonces, en este sentido, pi es la inversa de phi, ¿no? Es decir, esta cuestión, luego decir, vamos a ver todo eso de cómo definir. Pero recuerdan que esto lo vimos como una métrica, ¿no? El valor absoluto, ahora solo lo que estamos utilizando es phi, que define una inversa. Decir pi, perdón, define una inversa en phi, ¿no? Porque recuerden que phi era prácticamente la proyección estereográfica de la esfera, quitando el polo, en este caso, quitando el polo norte, y pues lo mandábamos a R. Me parece que era a R3, ¿no? Sí, a R3, perdón. R3, ¿no? Bien, y entonces, decir, no sé si hay dudas con respecto a cómo, bueno, cómo definir prácticamente en este caso una métrica cordal, ¿no? Nada más, ¿no? O sea, no necesariamente. Y lo de la distancia, o sea, ahorita, o sea, que quede como que estamos haciendo, como decir, no es lo mismo decir hacer encontrar distancia, como se llama, lo que estábamos haciendo en la recta real, porque ahorita estamos sobre la esfera, ¿no? Entonces, por eso utilizamos, ya eso lo veremos en su debido tiempo, por eso ahorita no lo atormento con la inversa de phi, por ejemplo. Y es una composición, ¿no? Entonces, cuando yo compongo la inversa con phi, entonces hago eso y así vamos a hacer que vamos a tener que medir, ¿no? De hecho, así es como vamos a encontrar distancia, ¿no? En la esfera, en este caso, ¿no? Bien, si no hay, no sé si hay dudas. ¿Dudas? No. Bueno, no tengan pena igual, se pueden preguntar, ¿no? La idea es que saquemos dudas si tenemos. Bien, y seguimos hablando, bueno, algunas propiedades, ¿no? Que cumplen las transformaciones de Möbius. Dice que la inversa de una transformación de Möbius, recuerden que nos vamos a ir ya acercando, porque ahí definíamos la distancia como utilizando la inversa. Bien, entonces dice la inversa de una transformación de Möbius sigue siendo una transformación de Möbius. Pues prácticamente no nos interesaba entrar de lleno a la demostración, ¿no? En material me parece que ahí está la demostración, ¿no? Que lo que los tenemos que acordar es que la inversa de transformaciones de Möbius sigue siendo transformación de Möbius. Recuerden que también vimos que la composición sigue siendo una transformación de Möbius, composición de Möbius, transformaciones de Möbius. Para volver le voy a poner TM, son transformaciones TM, son TM también, son transformaciones de Möbius, y la inversa también que sigue siendo, ¿no? Y luego pues, dice que dos transformaciones de Möbius, pues tenemos la T barra Z y la T S Z barra, es decir, como diferentes totalmente. Dicen que estas dos transformaciones de Möbius son diferentes, bueno, en este caso son iguales, si solo si existe un canuseto tal K en los complejos, tal que A es igual a K por A', y B es igual a K por B' y C igual a un K por C' y D por un K C'. Es decir, que difieren en una constante, ¿va? Entonces, si hay una constante, es decir, porque al final, imagínense cómo usted va a meter A acá, es decir, cuando usted diga, bueno, entonces vamos a sacar, decir, ¿cómo se llama? Decir, ver por qué esto, entonces quedaría igual, ¿no? Es decir, cuando hacemos esta test y Z, no es una no es una composición lo que estamos haciendo, sino que es como que yo ahora estos valores los estoy acá, ¿no? Entonces en la TZ, ¿no? Y entonces quedaría K' por K', porque lo estoy sustituyendo, me quedaría aquí A, ¿verdad? Porque es tuyo, no, ¿cómo se llama? Perdón, me estoy equivocando. Sería por Z, ¿no? Porque lo que sustituyo nada más es en este caso el A, que me quedaría entonces A, no, ¿cómo se llama? K por A'.
quedaría K por A' por Z más B, KB' sobre luego C, quedaría KC' más KD'. Y entonces como todo es K, queda multiplicado por un K, ¿no? Entonces me quedaría A'Z más B' sobre, como he sacado K, ¿no? Entonces, es decir, K de todo, ¿no? Es decir, sale de factor, ¿no? Entonces quedaría C' más D'. Entonces lo que me está multiplicando es K por esto era la S, ¿no? S de Z. Está. Entonces lo que está diciendo es que T de Z es una K multiplicada por esta, ¿no? Es decir, la barra por esto. Entonces K pues está un complejo, ¿no? Un escalar, bueno, en este caso un número complejo, ¿no? Es decir, un escalar complejo. Entonces ahí estaríamos diciendo que estas dos transformaciones son iguales y solo si existe este. Pero es decir, en ese caso, ¿no? Que exista ese K de diferencia, entonces es que decimos que son iguales y solo eso, ¿no? Cuando queramos comparar, ¿no? O sea, las dos transformaciones, ¿no? Bien, y luego, pues, recuerden que habíamos dicho que existía un grupo de Mobius, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a volverlo a retomar, ¿no? Y recuerdan, bueno, de hecho, me preguntaba ¿qué? SCL, me parece, o PL, ya no se me olvidó cómo la definen acá. Es decir, la voy a volver a ver acá. Aquí. SL, ¿no? Pero que también está el PCL, que serían de las transformaciones generales. Entonces, la SL de 12 serían todas las matrices, es decir, que están asociadas a la transformación de Mobius, que tienen determinante 1, ¿no? Entonces, estos serían A, B, C, D, tal que tenemos el determinante de A, B, C, D igual a 1. Bien, entonces, de todas estas matrices, ¿no? De esta forma. Y recuerden que en este caso, AD menos CB es 1. Es lo mismo, ¿no? Que iba esto, ¿no? Bien, entonces dice que dada esa transformación de Mobius, recuerden que esa misma transformación de Mobius, si quieren le ponen una barra porque ya están en esta notación, AZ más D sobre CZ más B. Esta transformación tiene asociada esta matriz. Entonces, y estamos en este caso, pongamos el de un solo, el C gorro, ¿no? Que estamos en el plano extendido, ¿no? Que sería el complejo unido al infinito, ¿no? Bien, entonces, dada una transformación de Mobius T, el conjunto M conformado por todas las transformaciones de esta forma es una transformación de Mobius y define algebraicamente un grupo. Y este grupo es llamado, pues, el grupo de las transformaciones de Mobius, ¿no? Entonces, todo eso es el grupo de transformaciones de Mobius, ¿no? En general y en caso particular que tomamos eso, ¿no? Y entonces ahí tendríamos que recuerden que ese caso se definía, bueno, si nosotros definíamos, en este caso vamos a definir el grupo conjunto cociente, pero donde las SL, es decir, que todas estas matrices que de hecho tenían centro, es decir, el centro era más o menos la identidad, se va a llamar la proyectivización de este grupo, y este grupo cociente va a denotar los PCL de ese, que en este caso es isomorfo al grupo de las transformaciones de Mobius compleja, dice. Y entonces lo que estaría entonces haciendo es el grupo cociente de la SL12 sobre más o menos el de la identidad. Y eso es isomorfo, es decir, es isomorfo. Recuerdan en álgebra moderna que miraban ¿cómo se llamaban? Los grupos de isomorfía. Entonces, en este isomorfo, el grupo cociente al PCL2, entonces, ¿no?
que sigue manteniendo, es decir, que seguirá manteniendo, es decir, ¿cómo se llama? Todas las matrices de 2 por 2, pero de ahora, pues, la proyectivización, ¿no? Es decir, hoy llamamos la proyectivización. Entonces, lo único que estamos haciendo es agregando la proyectivización, ¿no? Ahora, ustedes no ven sucesiones exactas, pero igual también se puede trabajar como sucesiones exactas. Ahorita aquí yo lo he hecho como lo ven en álgebra moderna, ¿no? Así como álgebra moderna. Pero también se puede ver como la álgebra conmutativa, ¿no? Y en este caso, pues solo les cuento un poco, ¿no? Ustedes no ven parte de sucesiones exactas, pero entonces se puede hacer una sucesión exacta, es decir, la identidad la puedo proyectivizar sobre la matriz de 2 por 2 y esto me proyectiviza lo que sería los PCL2. Y de ahora en adelante, pues este sería el grupo de las transformaciones de Mobius PCL12. Que siempre van a cumplir que el determinante va a ser diferente, ¿cómo se llama? Igual a 1. Y bueno, algunas cosas, algunas aplicaciones que hacen estos grupos, por ejemplo, para cuando hacemos la acción geométrica del grupo de Mobius sobre la esfera de Riemann, que va a definir también transformaciones. Entonces, caso particular que tomemos, por ejemplo, alfa 1 y alfa 2 en los complejos, entonces, y definimos decir, la transformación de Mobius como z menos alfa 1 y z menos alfa 2, y eso prácticamente serían ¿cómo se llama? Dos numeritos, ¿verdad? Complejos acá, que los podemos tomar acá y acá. Entonces, cuando proyectivizamos, recuerde que estamos proyectando por las PCL, que serían 12. Entonces aquí prácticamente, ¿quién sería esta matriz? 1, 1. Entonces aquí tendríamos alfa 1 y alfa 2. Y prácticamente lo que estamos pidiendo a esta matriz de 2 por 2 es que el determinante, que sería alfa 1 menos alfa 2, sea 1. Es decir, perdón, aquí alfa 2. Y entonces, bueno, cuando aplicamos, es decir, acá, si vemos, tenemos circunferencias, ¿no? Que estarían prácticamente pasando, es decir, por una familia. Tengo yo, prácticamente, recuerden que estas, de hecho, podríamos, no sé si ustedes recuerdan, que z menos alfa 1, esto en los complejos es una circunferencia. Ah, es que ustedes no han visto eso, perdón. Bueno, entonces esto es una circunferencia de radio. En este caso, radio, bueno, un radio, bueno, el centro sí lo tengo, que sería el centro, el centro sí que es el que lo da allí, ¿no? Es decir, de una circunferencia de centro alfa 1. Y radio sería dependiendo de lo complejo que termina en general, ¿no? Bueno, la cuestión está que esta sería una circunferencia de centro alfa 1. Y luego la z menos alfa 2 sería otra circunferencia, una circunferencia de centro alfa 2. Bueno, pero entonces lo que hacen es que si yo tengo estas dos circunferencias, entonces yo podría entonces pasar, ¿cómo se llama? Unir los radios, es decir, en este caso que pase una recta sobre sus radios, y ahora bien, sobre ellos se puede hacer una familia, ¿no? Familias de circunferencias que estén pasando prácticamente por, así que se pueden seguir haciendo más, que siguen pasando por ello. Y también pues se pueden pasar prácticamente esto cuando tenía usted dos circunferencias. Ya se me olvida cómo se llama esta recta que se puede trazar en ellas, ¿no? Pero es que tiene una distancia entre ellas peculiar, no se me olvida, en la geometría plana, ¿no? Bueno, entonces la cuestión que podemos pasar y también curvas, ¿no? Decir, ¿cómo se llama? Arcos. Entonces, pero cuando aplicamos ¿cómo se llama? La transformación phi a través de z, entonces en esto ya lo tendríamos en el plano. Y aquí pues pueden ver, como en este caso podría estar en el plano complejo, ¿no? Y entonces extendido.
Entonces, todo esto se convierte, todas estas circunferencias, bueno, se van a convertir, las circunferencias estas se convertirán ¿cómo se llaman? Líneas, y las otras, las circunferencias que estarían acá en color, ¿cómo se llama? Rojo, se convierten en círculos céntricos, ¿no? Todo está de acá. Bueno, todo eso de alguna forma lo van a estudiar completamente y se acordarán de lo que le estoy diciendo acá cuando vean variable compleja, ¿no? Aquí, o sea, eso solo serían como algunas aplicaciones de estos grupos de móviles. Entonces, un caso particular, van a ver, por ejemplo, qué pasa con estas transformaciones cuando vean cualquier tipo de transformación de hecho en variable compleja, ¿no? Entonces, aquí no es tanto, ¿no? Decir que voy a enfocar en eso, ¿no? Y bueno, también se puede hablar sobre la acción de grupo eh, de esta banda de Movio, en este caso de estas transformaciones de Movio, que lo que dice es que transforma los círculos que pasan por alfa 1 y alfa 2 en rectas por el origen, ¿no? Que es lo que estábamos viendo anteriormente, y que también los círculos concéntricos que tienen radio R son imagen de la fina, de los conjuntos definidos, y de esta forma, ¿no? Y estos conjuntos son círculos que la inversa de esa transformación de Mobius, entonces eso serían decir que a través de esa transformación inversa vuelven a ser nuevamente, digamos, lo que pasaría, ¿no? Y esa transformación inversa transforma de círculos a círculos. Y estos círculos son los que le llaman, bueno, a Polonio, ¿no? La recta de los puntos del límite, ¿no? La que pasaba por alfa 1 y alfa 2, ¿no? Como dato curioso, ¿no? Y bueno, también acá hay una aplicación, ¿no? Que ilustra, ¿no? En GeoGebra, pero aquí creo que no lo voy a poder abrir. Entonces ilustra un poco esta aplicación en GeoGebra, las transformaciones de Mobius sobre la proyección estereográfica. Lo que voy a hacer es tratar de dejar de compartir y la voy a abrir como PDF, ¿no? Porque ahí sí me va a permitir sacar lo que sería, ¿cómo se llama? El link, ¿no? Me permite unos minutos. Bien, entonces ahora lo abrí en PDF porque si me deja, creo que ahora sí. A ver, sí. Pero creo que no sé, vamos a ver si. Sí, no.
Es decir, que prácticamente da igual, no les deja ver lo que estoy a decir la presentación. Tengo que volver a compartirle, pero no la ventana esta. Bueno, ese link de la presentación me manda entonces a prácticamente lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Que sería, por ejemplo, si nosotros lo ubicamos, bueno, en esta cuestión de aquí tenemos la esfera, ¿no? Y entonces decir que esta esfera, pues igual, si nosotros estamos en, ¿cómo se llama? En el plano complejo, aquí tenemos la cuadrícula, ¿no? Es decir, aquí tenemos la cuadrícula y decir que tendríamos las, ¿cómo se llama? Todo sería una cuadrícula, ¿no? De decir, las rojas en horizontal, ¿cómo se llama? Las azul en horizontal y vertical las rojas, ¿no? Entonces, bueno, aquí podríamos nosotros hacer dilataciones o totalmente decir, haciéndolo más, ¿cómo se llama? Haciéndolo más chiquita o dilatarlo, ¿no? Bueno, entonces, igual, ¿no? O sea, también aquí tenemos una rotación, es decir, de este de acá, es decir, de totalmente de cero, ¿no? Igual yo lo puedo rotar, ¿no? Ahora bien, esto prácticamente lo que está haciendo con las transformaciones de móvil, lo que mirábamos nosotros esto, ¿no? Es decir, que igual, entonces traslaciones, rotaciones, dilataciones. Pero luego, si yo tengo la esfera, es decir, en este caso acá, recuerden que este es este de acá, ¿no? Porque aquí estamos en el plano, ¿no? Pero entonces si yo ahora esto de acá, decir que la estaría, ¿cómo se llama? Envolviéndolo en este caso sería por el polo norte, ¿no? ¿Cómo se llama? Polo sur, ¿no? Que recuerden que aquí tendríamos, ¿no? Con una de la proyección historiográfica, ¿no? Entonces, entonces nosotros, o sea, hacemos, por ejemplo, una inmersión, sería ya prácticamente hacerla, como decir, haciéndola que se curva, ¿no? Y lo que vemos es prácticamente es que ahí, pues decir, podemos cambiar, ¿no? Sobre la esfera, ¿no? Y es lo que hace, por ejemplo, ir cambiando, ¿no? Lo que mirábamos anteriormente, lo que decíamos que convertía, ¿no? O sea, algunos se convertían, por ejemplo, ahí ve, o sea, algunas cosas que son como círculos, pero lo que está haciendo es como curvándolo prácticamente, ¿no? Es decir, pero estos serían, si nosotros tuviéramos toda una completa, es decir, todo esto, entonces estos sí serían estos de acá, sería completamente el círculo, ¿no? Un círculo, ¿no? Acá. Y todos los rojos serían círculos, ¿no? Y las verdes, ¿cómo se llama? Estos se convierten ¿cómo se llama? En rectas, ¿no? Y entonces prácticamente, es decir, esto es lo que de alguna forma estaría pasando cuando nosotros estudiamos, bueno, la geometría no euclidiana, porque por ejemplo aquí no estamos teniendo triángulo, pero va a haber un momento de decir que, por ejemplo, aquí, por ejemplo, vemos que estos ángulos de acá, es decir, son rectos, ¿no? Pero nosotros vemos que aquí, ¿verdad? Igual se curvan, ¿no? Porque la idea es que en la esfera o en cualquier otro espacio, o sea, no decir como acá es como tratar de envolver, ¿verdad? La superficie en este caso. Y entonces, en la esfera, decía yo que igual que cuando mirábamos nosotros ¿cómo se llama? Eh, el quinto postulado, pues que ya no se va a cumplir, ¿no? Entonces imagínense que cuando nosotros tengamos un triángulo acá en el piso, bueno, aquí no puedo dibujar, pero igual, aquí tengamos un triángulo, cuando lo subamos acá, entonces aquí va a quedar, de hecho, podría quedar que, si aquí podríamos tener dos curvas, podría ser que los dos ángulos sean de 90 y otro no, totalmente diferente, porque eso va a depender si aquí como los tengamos, ¿no?
Es decir, los ángulos de acá solo se van a curvar, pero se van a mantener, porque lo que hacemos es, de hecho eso lo vamos a ver en el sábado, de que, por ejemplo, isometrías bajo transformaciones de Mobius es que también se conservan ángulos por transformaciones de Mobius. Entonces, ángulos se conservan circunferencias, y entonces eso es algo que lo van a cumplir las transformaciones de Mobius. Y por eso es importante que nosotros, para definir la geometría hiperbólica, estudiemos transformaciones de Mobius, porque va a ser un recurso para poder estudiar no solo ángulos, sino estudiar distancias, sino también para poder estudiar, por ejemplo, yo no sé si hasta dónde se llega, porque es decir, podríamos estudiar también la curvatura en este caso de las curvas, o podríamos querer estudiar algunas geometrías que cumplen en esa esfera, ¿no? ¿Cómo se llama? En esa geometría hiperbólica, ¿no? Entonces, eso es, bueno, lo que bueno, trataba de avanzar en la tutoría de repaso, para que cuando nosotros prácticamente entremos el sábado de la tutoría, ya todo esto ya lo hayamos avanzado, ¿no? Y entonces ya empecemos prácticamente a hablar sobre la geometría hiperbólica, ¿no? Entonces el sábado sí ya vamos a iniciar sobre la geometría hiperbólica. Bueno, un poquito más solo al principio hablar sobre qué ángulos se conservan, sobre ángulos para transformaciones de Mobius, circunferencias van a circunferencias y así sucesivamente, ¿no? Entonces por eso la importancia, ¿no? de las transformaciones de Mobius. Pero que a este momento no hemos visto todavía geometría hiperbólica, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Gracias, Merlin. Bien, bueno, tampoco dice. Bien, entonces, lo que también esto, yo sé que no es así como importante que se conecten a las tutorías, pero igual yo pensé que ahora pues se podían conectar todos y al final como que no puede, entonces como que se conectaron más en la última, entonces yo no sé si se va a quedar martes o qué, porque ya ahorita vamos por la segunda tutoría de repaso. Igual la grabación va a estar ahí, pero pues que sería bueno, ¿no? Que todos se pudieran conectar. Entonces que si no, pues igual que lo vamos a quedar hasta acá y que el sábado vamos a continuar. No se les olvide que ya tienen asignada lo que es la tarea, ¿no? Es decir, en el espacio del campo. Entonces lo bueno es que lo pueden empezar a hacer para que no se los vaya a acumular. Si tienen dudas igual me las pueden hacer. Creo que la primera tarea es, bueno, no sé, ¿verdad? Si habrán, pero es más teórica, ¿verdad? O sea, que es la primera unidad, ¿no? Entonces, ya la segunda tarea, pues ya va a ser diferente, ¿verdad? Porque ya va a ser más cuestión matemática, ¿no? Pero la primera tarea, pues es más cuestión histórica, ¿no? Algo que, pues, que no es difícil de contestar, me imagino, ¿no? Sí. Yo tengo una consulta respecto al ejercicio número 2 a la pregunta número 2 de la tarea. Sí. Me dice, literal A me dice que el quinto postulado puede deducirse de los otros 4, ¿verdad? Eso yo lo tengo que contestar. Ahora bien, en el literal B me enredo un poquito. Me dice que de un ejemplo, dice, en el cual se verifique la negación de la implicación del literal A. Y ahí es donde usted tiene que ya intuir que donde se niega el quinto postulado de Euclides es en la geometría hiperbólica o en la geometría Ajá. P. Sí. Entonces allí hay un ejemplo. Hay muchas geometrías, pero igual Ajá. usted puede dar cualquier geometría, la hiperbólica, la esférica, o sea, cualquier tipo de geometría no euclidiana. Ok. Va. Ujú. Sí, es que tenía la duda si hacía referencia a mencionarlas nada más o entrar más de lleno en el tema y dar más No, explicaciones.
No, porque le pide de un ejemplo, ¿va? Ajá, Y como, o sea, en ese caso, os recuerde que los 5 postulados, ¿cómo se llama? Los 5 postulados, bueno, los 4 primeros, cuatro. ajá, los primeros 4 vienen hablando poquito a poquito hasta enfrascarse en el postulado quinto. Ujú, Ya cuando entonces el postulado quinto lo que dice realmente, ¿verdad? Que si usted tiene dos rectas, bueno, independientemente sean paralelas o no, porque el quinto postulado de hecho no dice mucha alusión a ello, pero sí ujú, está diciendo que se cortan y como en ese caso no están en la geometría euclidiana, están en la geometría euclidiana, ¿va? Entonces no están hablando del punto a lo infinito. Prácticamente si esas dos rectas se cortan, estamos hablando que no son paralelas, porque si fueran paralelas nunca se van a cortar. Entonces, en la geometría no euclidiana, ujú. perdón, en la geometría euclidiana, pero ya en la geometría no euclidiana eso ya es otra cosa, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a estudiar nosotros acá, qué tipo, si existen paralelas, y cómo son, cómo se definen y toda la cosa. Bien, entonces, pero ahí como lo que está en la geometría euclidiana, entonces dice que los ángulos donde se cortan en la prolongación, los ángulos son menores a 180 grados. Es decir, que se cumple siempre que en la prolongación donde se cortan las dos rectas, los ángulos son menores. Entonces, eso, la negación de eso se da en la geometría, por ejemplo, esférica o en la geometría hiperbólica. Porque ya cuando usted hace bueno, en ese caso ahí solo le está pidiendo un ejemplo, pero cuando, de hecho yo les decía y que lo podíamos hacer, pero eso sí tendría que ser con transformaciones de Mobius para estar haciendo esto igual como aquí que estábamos haciendo, que decir, tendríamos que hacer un triángulo, bueno, en el caso tendríamos que hacer una parte acá en el plano, lo que serían el quinto postulado y proyectarlo con transformaciones de Mobius hacia la esfera. Y entonces ahí podríamos ver que cuando movamos acá haciendo una rotación, una dilatación o una inversión, que son lo que hacen las transformaciones de Mobius, eh, entonces cuando nosotros estamos haciendo acá movimientos de rotaciones, traslaciones, dilataciones, acá pues como el triángulo o en este caso las rectas se estarían curvando, entonces los ángulos ya no van a ser menores a 90, es decir, la suma de esos ángulos van a pasar a ser mayores a 180. En la esfera, de hecho, los ángulos del quinto postulado es totalmente mayor. Y en cambio el quinto postulado dice que no, que siempre son menores. Pero acá en la geometría esférica eso se viola, ¿no? De entrada. Entonces de eso está hablando la tarea, ¿no? De que usted dé un ejemplo de ello. Ok, licenciado, muchas gracias. Y también otra duda más respecto a la tarea. En la pregunta 3 yo me extendí un poquito en el literal A, porque para mí es bien difícil mencionar solo un matemático, ¿va? Aunque sí hice más énfasis en Euclides, ¿verdad? Por el enfoque que llevamos hasta ahorita. No hay problema que me haya extendido un poquito en esa respuesta. No, siempre y Ah, va, cuando usted conteste la pregunta, ¿verdad? Que se le hace, ok, pero no necesariamente tendrá que ser, es decir, puntual. Ajá, ajá, puntual. Usted puede ok, extenderse hasta dar un ejemplo, aunque no se lo pida. ok, Lo único que gracias. siempre tiene que asegurar es que sí conteste la pregunta, porque, bueno, en la rúbrica no le ha colocado el licenciado Aguilar, pero decir, en ese caso le voy a preguntar yo, porque, bueno, yo sí se le voy a calificar en este caso, ¿verdad? Sus tareas, qué parámetros voy a utilizar, ¿no? Entonces, y es decir, no quisiera utilizar parámetros propios míos porque, bueno, no es decir, mi función en este caso va a ser más orientación, tutoría, es decir, el tutor, ¿verdad? Entonces, y el licenciado Aguilar, pues, de coordinador de cátedra. Entonces, ahí sí yo le voy a consultar a él qué parámetros voy a utilizar. Si él me da algunos parámetros y no me da rúbrica, entonces, igual, con esos parámetros, yo se lo voy a hacer saber cuáles son los parámetros que estoy utilizando, ¿no? Digo porque, es decir, porque así quedan claros, ¿no? Si no hay una rúbrica, quedan claros qué parámetros estoy utilizando para calificarle la tarea. Imagínense que, por ejemplo, vaya a decir a un estudiante, diga, no, es que ella tuvo 10, supongamos, o él tuvo 10, supongamos, porque se extendió mucho.
Y entonces, pero ahí la pregunta solo decía esto y esto, entonces por eso necesito unos parámetros, ¿no? Porque así quedarían claros. Yo le voy a consultar a él entonces porque yo no he revisado hasta cuándo va a terminar, pero voy a revisar y así les recuerdo el sábado hasta cuándo que tienen para entregar la tarea, ¿no? Y así no se vayan. Sí, está bueno que sigan avanzando, ¿no? Y es más cuando las tareas son un poquito más fáciles, no estoy diciendo que sea fácil ahora, pero que sea un poquito más fácil, que puedan avanzar para no decir, no ir acumulando tareas. Y igual, esa debe ser la idea mía también, ¿verdad? Que si ustedes pueden abordar dudas, ¿no? Es igual, si tienen dudas, pueden utilizar el grupo de WhatsApp, porque quizás sea más rápido. O que solo me digan, le escribí al correo, le escribí a la plataforma para que yo vaya ahí y conteste sus preguntas, ¿no? Es decir, más rápido, ¿no? Porque a lo mejor yo me estoy enfrascando en otras cosas, ¿verdad? Entonces, y al final, o sea, no vaya a ir a ver la duda, pero ustedes me pueden decir, le estoy consultando de tal cosa, o directamente me escriben. Y yo, pues, con gusto lo voy a guiar, ¿no? Bien, ¿cómo se llama? Esta tutoría de repaso ha sido también para avanzar un poco las transformaciones de Mobius, pero que igual, que no hemos entrado todavía de lleno a la geometría, no hemos entrado todavía a hablar de geometría no euclidiana. Cuando entremos yo les voy a decir, ahora sí, ya estamos en geometría no euclidianas. Pero que las transformaciones de Mobius son un recurso para lo que vamos a hacer en las geometrías, en este caso las geometrías hiperbólicas, porque en la unidad 2 vemos las geometrías hiperbólicas. Entonces aquí vamos a estudiar un poquito de la geometría hiperbólica, porque no sé hasta dónde se va a dar, ¿no? Decir, porque decir es una unidad solo para estudiar geometría hiperbólica. Y yo en la maestría pues llevé una materia de solo geometría hiperbólica. Entonces podrán ver qué tantas cosas vimos. Decir que tenía más decir, para ver. Entonces aquí es como geometría no euclidiana, entonces es como tocar un poquito la geometría hiperbólica, la geometría esférica me parece que también se va a ver, o la elíptica me parece, y la última la proyectiva. Entonces solo estudiamos tres geometrías. Entonces pienso que son tocadas. Yo primera vez que estoy así, ¿verdad? Dando la materia de geometrías no euclidianas y entonces no sé hasta dónde se extiende, ¿no? Y como tampoco no me corresponde a mí, porque decir es el coordinador de cátedra que hace esto, ¿no? Decir, de ver hasta dónde y él lo hace en base a lo que estaría el plan, ¿verdad? De lo que se tiene que ver, ¿no? Entonces, eh, lo decía, a mí, bueno, no sé ahora cómo están, ¿verdad? Pero decía Juana que ella había leído y que no había entendido nada, o que le había costado. Y yo les digo, eso es normal, ¿no? Es decir, es normal porque están entrando de lleno a cuestiones un poquito más, ¿cómo se llama? Un poquito avanzadas, porque si ven, estamos utilizando mucha variable compleja, algo que no han visto. Si fuera más fácil que ustedes ya hubieran visto las transformaciones de móvil y todo eso en compleja, o todas las transformaciones que se hacen en el plano complejo, y eso les haría ver más, o sea, más fácil la proyección historiográfica le acabo de dar ahora y decir por qué es algo necesario, de hecho, y, y ustedes la ven en variable compleja. Entonces, esa materia para mí tendría que ser la última, ¿no? De hecho, aquí podríamos estar viendo variable compleja, ¿no? Entonces, en vez de geometría, para mí que aquí estuviera hablando de variable compleja y de última podríamos dejarlo. De hecho, que quedaría por ahí solita, o si no, ya incluida en la topología, que la topología aquí no la ocupamos mucho, ¿no? Así que se ve un poquito por los espacios métricos, un poquito por las distancias, eh, porque aquí, por ejemplo, también podemos hacer integraciones, límites y todo lo que hacíamos, por ejemplo, en cálculo superior, pero en las geometrías no euclidianas, ¿no? Bien, entonces, si no hay bueno, si no hay dudas con respecto a la tarea, los vamos a quedar hasta acá, eh, y pues que los vemos el sábado, ¿no? Eh, Igual, ustedes traten de repasar, ¿no? Y de lo que puedan avanzar, porque eso les ayuda cuando estamos en tutoría, ¿no? Y igual, o sea, si ustedes sienten que voy muy rápido, igual, pausenme, ¿no? Para que podamos hacer pausa, ¿no? O pregúntenme, así, ¿no? Sí, estamos aquí
para pues ayudarles, ¿no? A facilitarle el aprendizaje de esta materia. Bien, entonces igual, ¿no? Que pasen buenas noches y bueno, feliz noche, bendiciones y lo vemos el sábado. Feliz noche, bendiciones. Gracias igual, Melanie. Buenas noches, Lee. Buenas noches, Carlos.